Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. A veces uno se pregunta si las historias que nuestros abuelos contaban al calor de la noche eran solo cuentos para dormir, o si en realidad llevaban consigo un pedazo de verdad que se ha ido perdiendo con el tiempo. En los pueblos del sur de Yucatán, donde las calles de tierra se iluminan apenas con la luz de la luna y el viento nocturno arrastra susurros antiguos, hay relatos que se niegan a morir, historias que se pasan de boca en boca, de generación en generación, con ese temblor en la voz de quien las cuenta, como si al pronunciarlas pudiera invocar aquello que nunca debió despertar. Esta es una de esas historias. Y aunque a Diego le gustaría pensar que solo se trata de una leyenda, lo que vivió esa noche de martes le demostró que hay cosas en este mundo que no necesitan explicación para existir. Diego era un joven de 28 años oriundo de Aquil, un pequeño municipio en el sur de Yucatán, donde todos se conocían por su nombre y donde las puertas de las casas rara vez tenían cerrojo. Era mecánico de oficio, había heredado el taller de su padre y pasaba los días entre herramientas grasientas y motores viejos que insistía en reparar aunque otros los hubieran dado por perdidos. Era tranquilo, callado, de esos hombres que prefieren escuchar antes que hablar. Nunca había creído mucho en las historias de espantos que contaba doña Carmela, la señora que vendía tamales en la esquina de la plaza. Para él, esas eran cosas de gente mayor, historias para asustar a los niños y mantenerlos en casa después del anochecer. Pero aquella noche de marzo, cuando regresaba de reparar la camioneta del comisario en un rancho cercano, Diego comenzó a dudar de todo lo que creía saber sobre su pueblo. Eran casi las 11 de la noche, y había decidido tomar el camino viejo, ese que atravesaba el monte y que le ahorraba unos 20 minutos de recorrido. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros débiles de su vieja motocicleta. El aire era tibio y pesado, cargado con ese olor a tierra mojada que queda después de una llovizna. A los lados del camino, los árboles formaban una especie de túnel oscuro que parecía tragarse la luz. Llevaba unos 10 minutos andando cuando escuchó algo extraño. Un sonido que al principio pensó que venía del motor de su moto, pero que pronto identificó como algo diferente. Era como un arrastre, como si alguien jalara algo pesado por el suelo. Diego frenó en seco y apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionando contra sus oídos. Se quedó quieto, conteniendo la respiración, esperando volver a escucharlo. Y entonces lo oyó de nuevo. Más cerca esta vez. El inconfundible sonido de pasos, pero extraños, irregulares, como si la persona que caminaba cojeara o se arrastrara. Diego sintió que el estómago se le encogía. Miró hacia adelante, hacia el camino iluminado apenas por el resplandor lejano de la luna que empezaba a asomarse entre las nubes. No había nadie, pero el sonido seguía ahí, acercándose desde algún punto entre los árboles. Pensó en encender la moto y salir de ahí lo más rápido posible, pero algo en él, tal vez la curiosidad o tal vez el orgullo de no querer parecer un cobarde ante sí mismo, lo hizo quedarse un momento más. Bajó de la moto y dio unos pasos hacia un lado del camino, tratando de ver entre la oscuridad del monte. Fue entonces cuando la vio. Al principio era solo una silueta borrosa entre los árboles, una mancha blanca que se movía lentamente hacia el camino. Diego entrecerró los ojos tratando de enfocar mejor. La figura llevaba algo que parecía un vestido largo, uno de esos huipiles blancos bordados que usaban las mujeres mayores del pueblo. Caminaba despacio, tambaleándose, como si le costara trabajo mantener el equilibrio. Diego sintió un alivio momentáneo. Seguramente era alguna señora que se había perdido volviendo de alguna casa cercana. Se acercó unos pasos más y levantó la voz. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» La figura se detuvo.
Diego esperó una respuesta, pero no llegó ninguna. El silencio volvió a caer sobre el camino como una manta pesada. Y entonces la mujer comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido, saliendo completamente del monte hacia la luz débil de la luna. Diego dio un paso atrás de forma instintiva. Algo no estaba bien. La forma en que se movía, la manera en que sus brazos colgaban muertos a los costados de su cuerpo, la rigidez de su caminar. Y entonces Diego vio lo que su mente se negaba a aceptar. La mujer no tenía cabeza. Donde debería estar su cuello, su cara, su pelo, solo había un espacio vacío. El huipil blanco estaba empapado de algo oscuro que goteaba sin parar, formando un rastro húmedo en la tierra detrás de ella. Diego sintió que las piernas se le convertían en gelatina. El aire se le atoró en la garganta y por un segundo pensó que se iba a desmayar ahí mismo. Pero el miedo, ese miedo primitivo que viene desde lo más profundo del instinto de supervivencia, lo hizo reaccionar. Se dio la vuelta y corrió hacia su motocicleta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Las dejó caer al suelo y tuvo que agacharse a recogerlas, maldiciendo entre dientes, sintiendo cómo el pánico le subía por la espalda como una corriente eléctrica. Cuando logró meter la llave y girarla, el motor tosió un par de veces antes de encender. Diego no se atrevió a mirar atrás. Aceleró con toda la fuerza que tenían sus manos temblorosas y salió de ahí dejando una nube de polvo en el camino. Pero a medida que avanzaba, sintió algo que le heló la sangre, una presencia, como si alguien estuviera justo detrás de él. Podía sentir un frío intenso en la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el viento de la noche. Y entonces lo escuchó, un respirar, pesado, irregular, justo detrás de su oreja. Diego aceleró más, pero el sonido no se alejaba. Estaba ahí, pegado a él, como si esa cosa sin cabeza estuviera montada en el asiento trasero de su moto. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Quería gritar, pero no le salía la voz. Solo podía apretar el acelerador y rezar para que las luces del pueblo aparecieran pronto en el horizonte. Diego llegó a su casa con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Dejó la motocicleta tirada en la entrada, sin importarle si se caía o no, y entró corriendo a la casa cerrando la puerta de un golpe. Se encerró en su cuarto y se quedó sentado en la cama, temblando, con todas las luces encendidas. Cada ruido de la noche lo hacía saltar. Cada sombra que veía por el rabillo del ojo le parecía la silueta de aquella mujer sin cabeza. Cuando amaneció y los primeros rayos del sol entraron por la ventana, pensó que tal vez todo había sido una pesadilla, que con la luz del día todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Esa misma tarde, mientras trabajaba en el taller tratando de distraerse, escuchó ese sonido otra vez, el arrastre, como si algo pesado se deslizara por el suelo de tierra afuera del local. Diego dejó caer la herramienta que tenía en las manos. El metal resonó contra el piso de concreto con un ruido que le taladró los oídos. Se quedó completamente quieto, conteniendo la respiración, esperando que el sonido se alejara, pero no se alejaba. Se acercaba, miró hacia la puerta abierta del taller y la vio ahí, parada justo en el umbral, con la luz del sol atravesándola de una forma que no era natural. El huipil blanco brillaba demasiado, como si estuviera empapado en algo más que simple líquido oscuro. Diego podía ver las manchas expandiéndose, goteando en el piso, formando un charco que crecía lentamente. Y donde debería estar su cabeza, donde debería haber algo, solo había ese vacío horrible que parecía absorber la luz. Diego retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No podía apartar la mirada. La figura comenzó a moverse hacia él. Sus pasos eran lentos pero constantes, y con cada uno, el aire del taller se volvía más frío, más denso. Diego podía ver su propio aliento condensándose frente a su cara a pesar del calor sofocante del mediodía. Entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Un llanto. Un sollozo que venía de esa cosa, de ese espacio vacío donde debería estar una boca. Era un sonido quebrado, desesperado,
lleno de un dolor tan profundo que Diego sintió que se le retorcían las entrañas. Cerró los ojos con fuerza y cuando los abrió, ella ya no estaba. Pero el charco oscuro seguía ahí en el suelo, brillando bajo la luz del sol que entraba por la puerta. Diego salió corriendo del taller y no volvió en 3 días. Cuando finalmente regresó a trabajar, todo había empeorado. Los clientes empezaron a quejarse de que Diego estaba raro, de que hablaba solo mientras reparaba sus autos, de que a veces se quedaba paralizado mirando al vacío por minutos enteros. Uno de ellos juró que vio una sombra blanca reflejada en el parabrisas de su camioneta mientras Diego trabajaba. Pero cuando volteó a mirar, no había nadie más en el taller. Las noches se volvieron insoportables. Diego ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos la veía ahí, parada junto a su cama, inclinándose sobre él con ese espacio vacío donde debería estar su rostro. Podía sentir su aliento frío rozándole la cara, escuchar ese respirar entrecortado que sonaba como agua gorgoteando en una garganta que ya no existía. Y lo peor era que ahora podía oler algo, un olor dulzón y podrido que se pegaba a todo, a su ropa, a su piel, a las sábanas de su cama. Una noche, Diego despertó porque sintió un peso en el colchón, como si alguien se hubiera sentado junto a él. Abrió los ojos lentamente, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Ella estaba ahí, sentada en el borde de la cama, con su vestido blanco extendido a su alrededor como un charco de leche derramada. Diego no podía moverse, no podía gritar, solo podía mirarla con los ojos muy abiertos mientras el terror le paralizaba cada músculo del cuerpo. Entonces ella levantó una mano pálida y delgada que se movió lentamente hacia el rostro de Diego. Él sintió sus dedos fríos tocándole la mejilla, deslizándose por su piel como hielo derretido. Y en ese momento, escuchó su voz dentro de su cabeza, clara como el cristal, llena de una tristeza infinita. Me dejó sola, me dejó en la oscuridad, y ahora tú vas a entender lo que se siente. Vas a caminar conmigo, vas a ver lo que yo veo, vas a sentir lo que yo siento, cada noche, cada día, hasta que no quede nada de ti más que el dolor. Diego sintió como si algo frío y viscoso se deslizara dentro de su pecho, enroscándose alrededor de su corazón, apretando. El dolor era tan intenso que no podía respirar. La habitación comenzó a dar vueltas y por un momento pensó que se iba a desmayar. Cuando finalmente pudo tomar aire de nuevo, ella ya no estaba. Pero algo había cambiado. Algo dentro de él se había roto de una forma que sabía que nunca iba a poder reparar. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Diego empezó a ver cosas que no deberían estar ahí. Sombras que se movían en las esquinas de su visión, formas blancas que aparecían y desaparecían entre la gente en la calle. Y por las noches ella siempre estaba ahí, esperándolo en su cuarto, sentada en la misma silla donde su padre solía sentarse a leer el periódico. Diego intentó no dormir, llenarse de café y mantenerse despierto, pero el cansancio terminaba venciéndolo, y cada vez que cerraba los ojos ahí estaba ella. Una semana después, Diego dejó de hablar. Su madre estaba aterrada. Lo llevó con un doctor que le recetó medicinas que él tiraba a la basura. Lo llevó con un sacerdote que rezó sobre él y roció agua bendita por toda la casa, pero nada funcionaba. Diego solo se sentaba en su cuarto con la mirada perdida, moviendo los labios en silencio como si hablara con alguien que solo él podía ver. Y entonces comenzó a caminar. Cada noche, justo a la medianoche, Diego se levantaba de su cama y salía de la casa. Caminaba por las calles vacías del pueblo con los ojos abiertos pero sin ver realmente nada, como si estuviera en trance. Su madre intentó detenerlo las primeras veces, pero él se soltaba con una fuerza que no sabía que tenía, y seguía caminando, siempre hacia el mismo lugar, hacia el camino viejo, hacia el monte. La gente del pueblo empezó a verlo en las noches, una figura solitaria caminando bajo la luna, y pronto empezaron a ver algo más. Una segunda figura que caminaba junto a él, vestida de blanco, moviéndose con ese caminar extraño y tambaleante. Los que los veían desde lejos juraban que las dos figuras se parecían en la forma de moverse,
como si Diego estuviera aprendiendo a caminar de la misma manera que ella, como si se estuviera convirtiendo en un reflejo de aquella cosa sin cabeza. Diego dejó de comer. Su piel se volvió pálida como papel. Sus ojos se hundieron en las cuencas dejando sombras oscuras debajo. Su ropa comenzó a colgarle del cuerpo como si fuera un espantapájaros. Pero seguía caminando todas las noches, cada vez más lejos, cada vez más profundo en el monte. Y cada mañana regresaba un poco más cambiado, un poco menos humano. Una noche de tormenta, 3 meses después de aquel primer encuentro, Diego salió de su casa por última vez. La lluvia caía con tanta fuerza que era imposible ver más allá de unos metros. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, haciendo que las sombras bailaran de forma grotesca contra las paredes de las casas. Su madre lo vio alejarse caminando bajo el aguacero, y algo en la forma en que se movía, en la manera en que su cabeza colgaba hacia adelante, le hizo comprender que esta vez no iba a regresar. Lo buscaron durante semanas. Recorrieron cada centímetro del monte, del camino viejo, de todos los lugares donde Diego solía ir. Nunca encontraron nada, ni su ropa, ni sus zapatos, ni siquiera una huella. Es como si la tierra se lo hubiera tragado completo, como si nunca hubiera existido. Pero la gente del pueblo sabe la verdad. La verdad que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos conocen en el fondo de sus corazones. Ahora, cuando alguien pasa por el camino viejo en las noches sin luna, puede ver 3 figuras blancas entre los árboles. 3 siluetas que caminan juntas, moviéndose con ese mismo paso arrastrado y terrible. Y si te acercas lo suficiente, si eres tan tonto o tan valiente como para quedarte mirando, puedes ver que la figura del medio ya no tiene cabeza tampoco. Ya no tiene nada. Solo el vacío. Solo la oscuridad. Solo el dolor eterno de caminar sin rumbo, buscando algo que nunca va a encontrar. El taller de Diego sigue cerrado. Su motocicleta se oxidó bajo la lluvia y el sol hasta convertirse en un pedazo de metal retorcido que nadie quiere tocar. Y en las noches cuando sopla el viento desde el monte, los perros aúllan y las madres abrazan a sus hijos más fuerte, rezando para que la mestiza no los escoja a ellos, para que no tengan que caminar ese camino oscuro del que nadie regresa. Porque ahora todos saben que Diego no fue el primero, y que tampoco será el último. Continuamos. A veces uno piensa que las cosas extrañas solo pasan en las películas o en los libros viejos. Pero cuando escuchas a la gente del pueblo contarte sus experiencias, cuando ves el miedo real en sus ojos, empiezas a entender que hay cosas en este mundo que no se explican con la razón. Esta es una de esas historias que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Una historia que pasó en Yucatán, en un lugar donde las noches son oscuras y los secretos se guardan entre las sombras de los árboles. Alejandro era un hombre de 32 años que había crecido en Mérida. Trabajaba como vendedor de refacciones para autos, y su vida transcurría entre facturas, clientes y las calles polvorientas de la ciudad. No era supersticioso. De hecho, siempre se burlaba de las historias que contaban los ancianos en las cantinas sobre brujos, espíritus y criaturas de la noche. Para él, todo eso eran cuentos para asustar a los niños. Todo cambió una tarde de octubre cuando su jefe lo mandó a entregar un pedido urgente a un rancho cerca de Tixkokob, un pueblo pequeño a las afueras de Mérida. El cliente necesitaba unas piezas para su camioneta y había pagado extra por la entrega ese mismo día. Alejandro aceptó sin pensarlo mucho. Conocía más o menos el camino y calculó que si salía a las 5 de la tarde, estaría de regreso antes de las 9 de la noche. Pero las cosas nunca salen como uno las planea. Cuando llegó al rancho ya eran las 7:30. El lugar estaba más lejos de lo que recordaba, y se había perdido 2 veces en caminos de terracería que todos se veían iguales. El cliente, un señor mayor de piel curtida por el sol, recibió las piezas y le ofreció quedarse a cenar, pero Alejandro rechazó la invitación. Quería llegar a su casa. Quería estar con su familia. El señor lo miró con preocupación y le dijo algo que en ese momento le pareció exagerado. «Ya va a oscurecer, joven. No es bueno andar por estos rumbos cuando cae la noche». Alejandro sonrió y le agradeció la preocupación,
Pero pensó que el viejo solo quería compañía. Subió a su camioneta y comenzó el camino de regreso. El sol se estaba poniendo y las nubes se habían puesto de un color naranja intenso, que poco a poco se fue convirtiendo en un morado profundo. En menos de 20 minutos, la oscuridad lo envolvió por completo. La carretera estaba vacía. No había otros coches, no había casas con luces encendidas, solo el camino de asfalto agrietado que se extendía frente a él y la vegetación espesa a ambos lados. Los faros de su camioneta apenas iluminaban unos metros adelante. Alejandro encendió el radio para distraerse, pero solo encontró estática. Intentó con su teléfono, pero no había señal. Siguió manejando durante casi una hora. Debería haber llegado ya a la carretera principal, pero todo se veía igual. Los árboles, las curvas, las piedras al lado del camino. Empezó a pensar que se había equivocado de salida, que había tomado un desvío que no debía. Redujo la velocidad y trató de recordar el camino, pero su mente estaba cansada y confundida. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era un perro grande cruzando la carretera, pero cuando lo alumbró con las luces altas, se dio cuenta de que no era un perro. Era algo más grande, mucho más grande. Tenía el cuerpo de un animal de 4 patas, pero su forma era extraña, antinatural. Su pelaje era negro como la noche misma y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Alejandro frenó en seco. La criatura se detuvo en medio del camino y volteó a verlo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Los ojos de esa cosa brillaban con un color rojo intenso, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. No eran ojos de animal. Había algo en ellos que parecía entender, que parecía pensar. Algo que lo miraba no con la curiosidad de una bestia, sino con la intención de algo que tiene conciencia. Se quedaron así, mirándose, durante lo que le pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos segundos. Alejandro no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada más que sostenerle la mirada a esa cosa que no debería existir. Entonces la criatura se levantó. No como un animal que se pone en 2 patas de manera torpe. No. Se levantó como una persona. Sus patas traseras se enderezaron y su cuerpo tomó una postura que era casi humana, pero distorsionada, incorrecta. Alejandro pudo ver que tenía cuernos grandes que se curvaban hacia atrás y una cara que era una mezcla horrible entre la de un chivo y la de un hombre. La boca estaba abierta y de ella salía un vapor blanco, como si estuviera respirando en un día de frío intenso, aunque la noche era cálida y húmeda. Alejandro pisó el acelerador. La camioneta salió disparada hacia adelante y sintió un golpe seco en la parte trasera, como si algo hubiera intentado sujetarla. Miró por el espejo retrovisor y vio a la criatura corriendo detrás de él. No corría como un animal, corría en 2 patas, con movimientos rápidos y erráticos que no tenían sentido. Sus brazos, que ahora podía ver que terminaban en manos con garras largas, se movían como si estuviera tratando de alcanzarlo. Alejandro apretó más el acelerador. Su camioneta no era muy rápida, pero era suficiente para alejarse de lo que fuera que estaba persiguiéndolo. Miraba al frente, tratando de concentrarse en el camino, pero sus ojos volvían una y otra vez al espejo retrovisor. La criatura seguía ahí, corriendo a una velocidad imposible para algo de su tamaño. Y entonces, de repente, desapareció. Alejandro siguió manejando sin detenerse. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del rugido del motor. Sus manos temblaban sobre el volante. Sudaba a pesar de que tenía el aire acondicionado encendido al máximo. No sabía qué había visto. No quería saberlo. Solo quería llegar a casa, después de lo que parecieron horas, pero que según el reloj del tablero fueron solo 40 minutos más. Finalmente, vio las luces de la carretera principal. Nunca en su vida se había sentido tan aliviado de ver coches pasando y postes de luz iluminando el camino. Se incorporó al tráfico y respiró profundo por primera vez desde que había visto a esa cosa. Llegó a su casa pasadas las 11 de la noche. Su esposa, Mariana, lo esperaba preocupada. Le reclamó por no haberle avisado que se tardaría tanto, pero cuando lo vio la cara, su expresión cambió.
¿Qué te pasó? ¿Estás pálido? Alejandro no supo qué decirle. No podía contarle lo que había visto porque él mismo no lo entendía. Le dijo que se había perdido y que estaba cansado. Se fue directo a la ducha y dejó que el agua caliente corriera sobre su cuerpo durante casi media hora, tratando de quitarse de encima la sensación de suciedad, de haber estado cerca de algo que no debería existir. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojos mirándolo. Veía esa forma antinatural levantándose sobre sus patas traseras. Escuchaba en su mente el sonido de las garras raspando contra el metal de su camioneta. A la mañana siguiente se levantó tarde. Su cuerpo le dolía como si hubiera corrido un maratón y tenía un dolor de cabeza terrible. Mariana le preparó café y le preguntó si se sentía bien. Él asintió, pero era mentira. No se sentía bien. Se sentía enfermo, débil, como si algo le estuviera drenando la energía. Revisó su camioneta antes de ir al trabajo. La parte trasera tenía varios rasguños profundos en la pintura, como si algo con garras afiladas hubiera intentado sujetarse de ella. Alejandro pasó sus dedos por las marcas y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el trabajo trató de concentrarse, pero no podía. Sus compañeros notaron que estaba distraído y le preguntaron si todo estaba bien. Él les dijo que sí, que solo había dormido mal. Durante el almuerzo, uno de los mecánicos, un hombre mayor llamado Don Esteban, que había vivido toda su vida en Yucatán, lo vio revisando su camioneta y se acercó. «¿Qué le pasó a tu troca, muchacho?» Alejandro le mostró los rasguños. Don Esteban se agachó para verlos de cerca y su rostro se puso serio. «¿Dónde andabas anoche?» «Por Tixcocop, en los ranchos». Don Esteban se enderezó y lo miró a los ojos. «¿Viste algo raro?» Alejandro dudó. No quería parecer loco, pero necesitaba hablar con alguien. Le contó lo que había visto, esperando que don Esteban se burlara de él o le dijera que había sido su imaginación. Pero el hombre no se rió. En cambio, su expresión se volvió más grave. «Te encontraste con el White Chivo». «¿El qué?» Don Esteban miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más los estuviera escuchando. Se acercó más a Alejandro y bajó la voz, como si las palabras mismas tuvieran el poder de convocar a esa cosa de la que hablaban. «El White Chivo, muchacho. Es una criatura que aparece en los caminos solitarios de Yucatán. Dicen que son brujos que se transforman en esa bestia para hacer el mal. Toman la forma de un chivo grande que camina en dos patas como hombre. Tienen ojos rojos que brillan en la oscuridad y persiguen a la gente que anda sola por los caminos de noche». Alejandro sintió que las piernas se le aflojaban. Todo lo que don Esteban estaba diciendo coincidía exactamente con lo que él había visto. Los rasguños en su camioneta eran reales. El miedo que había sentido era real. «¿Y qué quiere?» Don Esteban lo miró con una tristeza profunda. «Una vez que el White Chivo te marca, una vez que te persigue, no te deja ir. Regresa. Siempre regresa. Y cuando lo hace, se lleva algo de ti que nunca recuperas». Alejandro trató de seguir con su vida normal durante los siguientes días. Rechazó cualquier entrega fuera de la ciudad. Se aseguraba de llegar a su casa antes de que oscureciera. Pero a pesar de todas sus precauciones, el White Chivo encontró la manera de llegar hasta él. Comenzó con los sueños. Alejandro empezó a soñar que estaba de nuevo en ese camino oscuro. En sus sueños la criatura lo alcanzaba. Sentía las garras clavándose en su espalda, el aliento pútrido en su cuello. Despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Las pastillas que le recetó el doctor no ayudaban. Los sueños seguían llegando, cada vez más vívidos, cada vez más reales. Después vinieron las señales. Una mañana, Alejandro encontró huellas en el jardín. Huellas extrañas con garras largas que rodeaban toda la casa, como si algo hubiera estado dando vueltas durante la noche, observando, esperando. Su esposa Mariana también las vio y le preguntó qué animal había hecho eso. Alejandro no supo qué responderle. Una noche, mientras veía televisión, Alejandro escuchó pasos pesados en el patio trasero. Se asomó por la ventana y lo vio. Ahí, parado junto al árbol de mango, estaba el White Chivo, su figura peluda y musculosa, los cuernos curvados, esos ojos rojos fijos en la ventana,
mirándolo directamente. La criatura dio un paso hacia la casa, luego otro. Alejandro corrió a despertar a Mariana y le dijo que cerrara todas las puertas y ventanas. Esa noche no durmieron. Se quedaron en la habitación con la luz encendida, escuchando. Afuera, alrededor de la casa, se escuchaban pasos que iban de un lado a otro. De vez en cuando se escuchaba un rasguño en las paredes, y cada tanto, un sonido que era casi como una risa, pero distorsionado, grave, inhumano. Cuando amaneció, las paredes exteriores tenían marcas de garras por todos lados, algunas tan profundas que habían arrancado pedazos de concreto. La puerta trasera tenía arañazos que llegaban hasta 2 metros de altura. Mariana lloraba. Le suplicó que llamara a la policía, pero cuando llegaron y vieron las marcas no supieron qué decir. Alejandro sabía que ningún animal hacía eso. Fue a buscar ayuda con curanderos y brujos. Uno de ellos, un anciano de un pueblo cerca de Valladolid, lo miró a los ojos y le dijo algo que lo dejó helado. El guaychivo que te persigue es de los viejos. No hay amuleto ni rezo que lo detenga. Solo espera el momento correcto para tomar lo que quiere. Las noches se volvieron insoportables. El guaychivo regresaba cada noche. A veces solo caminaba alrededor de la casa. Otras veces intentaba entrar, arañando las puertas con una furia que hacía temblar las paredes. Alejandro había perdido peso. Su cara estaba pálida y demacrada. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban constantemente. Una noche, 2 semanas después de que todo había comenzado, algo cambió. No hubo pasos, no hubo rasguños, solo silencio. Un silencio tan profundo que era casi ensordecedor. Y entonces la luz se fue. La casa se sumergió en oscuridad total. Alejandro escuchó un respirar pesado detrás de él. Caliente, cercano. Se volteó lentamente y ahí estaba. El guaychivo estaba dentro de la casa. No sabía cómo había entrado, pero ahí estaba, parado en medio de la sala, mirándolo con esos ojos rojos que ardían en la oscuridad. Era más grande de lo que recordaba. Los cuernos casi tocaban el techo, y su boca estaba abierta, mostrando dientes largos y afilados. Mariana despertó y cuando vio a la criatura gritó. Alejandro se interpuso entre la criatura y su esposa. No tenía forma de defenderse, pero no podía dejar que esa cosa tocara a Mariana. La criatura dio un paso adelante. Alejandro pudo oler su aliento, un olor a tierra mojada, a descomposición, a algo antiguo y podrido. «Por favor», susurró Alejandro, «por favor». La criatura inclinó su cabeza hacia un lado, y entonces habló, no con la boca, sino directamente en la mente de Alejandro. Era una voz áspera, múltiple, como si varios seres hablaran al mismo tiempo. «Ya eres mío». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. No era una sensación física, sino algo más profundo. Era como si una parte de su alma se hubiera desprendido. El guaychivo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Esta se abrió sola. La criatura salió a la noche y desapareció entre las sombras. Desde esa noche, Alejandro ya no fue el mismo. Su cuerpo seguía ahí, pero algo fundamental había cambiado en él. Dejó de hablar casi por completo. Pasaba las noches despierto, mirando por la ventana, esperando. Mariana trató de ayudarlo, pero nadie podía hacer nada. Una semana después, Mariana despertó en medio de la noche y Alejandro no estaba en la cama. La puerta trasera estaba abierta. Lo encontró parado en medio del jardín, mirando hacia la oscuridad del terreno baldío. «Alejandro», susurró ella, «vuelve a la casa». Pero entonces lo vio. Ahí en la oscuridad entre los árboles estaban esos ojos rojos, brillando, esperando. Alejandro comenzó a caminar hacia ellos. Mariana corrió hacia él. Trató de detenerlo, pero cuando lo tocó él se volteó y lo que vio en sus ojos la hizo retroceder. No había nada ahí, solo vacío. Alejandro siguió caminando hacia la oscuridad. Mariana lo vio alejarse hasta que se fundió con las sombras. Y entonces escuchó ese sonido. Una risa distorsionada, múltiple, inhumana. La policía nunca encontró a Alejandro. Buscaron durante semanas, pero no había rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Mariana tuvo que mudarse de esa casa, pero a veces, cuando habla de lo que sucedió, su voz tiembla.
Dice que hay noches en las que todavía escucha los pasos afuera. Dice que a veces ve una sombra grande pasar junto a su ventana. Y dice que sabe, con una certeza que le hiela la sangre, que el White Chivo sigue ahí afuera, en los caminos oscuros de Yucatán, esperando a su próxima víctima. En los pueblos de Yucatán, cuando cae la noche y los caminos se vuelven oscuros, la gente cierra sus puertas y sus ventanas, porque saben que el White Chivo sigue caminando, buscando, esperando. Alejandro nunca regresó, y nadie sabe qué le pasó realmente. Su esposa vive ahora con el terror de saber que lo que se llevó a su marido todavía camina por las noches. Y cada vez que escucha un ruido afuera, cada vez que ve una sombra extraña, se pregunta si será ella la siguiente. Porque el White Chivo nunca descansa, nunca se detiene. Y cuando marca a alguien ya no hay escapatoria.